Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo, y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje, aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar. Jamás he visto nada igual o parecido. Aquí morimos por el natural, no por cazar sin sentido. Vivimos tranquilamente en nuestros hogares, luchando por sobrevivir, y mañana quién sabe, quizás enjaulados para placer de sus hijos, o como marionetas fustigadas en un circo, usados en experimentos de alto riesgo. Y para ser honesto, estamos cansados de esto. Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Soy igual que tú, igual que todos, al igual que siento amor, siento odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar. ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera. Mis garras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo, decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen llegar. Miro atardeceres que nunca podrás mirar. Siento el aire tocándome al emigrar, sin fronteras que digan hasta dónde puedo pasar. Es incierto pensar que todo lo que tengo es consumible, desde mis tierras a mis ganas de ser libre. Asumible es el precio por luchar. No quedará nada del mundo que ves si no encontramos paz, más allá de un simple acuerdo basado en respeto, en una tierra iguales con mismo conocimiento del amor que nos lleve a olvidar el ego, sin diferencias pues ambos también morimos con el tiempo. Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Crecerá el gobernante desde nuestro mundo, y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje, aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar. Laura. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, pues mi nombre es Laura Cogo. Un saludo especial desde la Universidad Libre, desde el Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz, de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina, de la Red de Constitucionalismo Crítico y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estoy muy contenta de tener este espacio, de tener un invitado defensor de los derechos de nuestros animales, quien es el doctor Luis Domingo Gómez, quien, como muchos sabrán, es gran defensor de los animales, en este caso del oso chucho, y también de la nulidad de las cuotas de aletas de tiburón. Todo un homenaje y un homenaje pues al litigio estratégico. De igual manera, en este espacio nos acompaña una gran mujer también defensora de los derechos de los animales, quien es Andrea Padilla, y que en un momento también los saludará en este espacio tan ameno y tan enriquecedor.
empezaré un poco a comentarles de esa enriquecedora y nutrida hoja de vida de nuestro gran invitado, Luis Domingo Gómez Maldonado, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria del Centro de Educación Militar, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Alboreda en la línea del Derecho Constitucional, estudiante de la maestría en Derecho Animal y Sociedad, Universidad Autónoma de Barcelona, docente de Derecho Ambiental de la Universidad Santo Tomás, sede de Bogotá, y de las especializaciones de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de la Gran Colombia. Asimismo, es fundador de la Cátedra de Derecho Animal en las maestrías de Ciudadanía y Derechos Humanos y Derecho Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede de Bogotá, promotor y defensor de derechos no humanos, abogado del oso chucho, de tiburones, hipopótamos, abejas y polinizadores, vocal y delegado del proyecto Gran Siglo Colombia y columnista en Diario del Nuevo Siglo. Como pueden escuchar, es un gran personaje que defiende los derechos de los animales, grandísimo invitado, es un honor tenerlo en este espacio. Entonces, pues antes que nada, también darle el uso de la palabra a otra de nuestras invitadas que hace parte también de este espacio, quien va a dar un breve saludo, quien es la concejal Andrea Padilla. Entonces, dale, concejal Andrea. El micrófono. Ya, tenía el micrófono cerrado. Laura, pues un saludo para ti, muchas gracias por esa introducción, un fraternal saludo a la profe Liliana, una mujer trabajadorcísima, pilísima, a la que admiro y quiero, y ni qué decir pues al profe Luis Domingo, también un teso, como yo le digo, con todo mi cariño y respeto, el abogado de los osos, las abejas, los hipopótamos y los tiburones, un tremendo aliado, Laura, en esta lucha, en esta quijotada de seguir incursionando pues en esas disquisiciones y en este trabajo académico profundo sobre los animales no humanos como sujetos de derechos en Colombia y en el mundo, porque cada vez más este es un movimiento académico, activista y político global. Y por supuesto saludar también a las profesoras Lilia, a la profesora Ángela, que están aquí, están trabajando también estos temas en sus regiones de incidencia. Y bueno, pues simplemente desear que tengan una conversación muy rica. Yo voy a estar aquí pues muy atenta, pegada sobre los animales como sujetos de derechos en Colombia, en qué vamos. Entonces creo que el profesor Luis Domingo con ese prontuario que tú acabas de leer, Laura, tiene todo para aportar, para hacer una conversación muy nutrida, muy profunda, reflexiva y crítica sobre este tema que sin duda viene ganando cada vez más un espacio respetado en las agendas académicas, en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación y que tiene todavía muchísima tela que cortar precisamente por la complejidad de las reflexiones jurídicas, morales y políticas que suscita. Así que pues que tengan una rica conversación y gracias por darme la oportunidad de hacer esta breve introducción. Qué emoción, de verdad, tenerla aquí, Andrea. Gracias, mi querida Laura. Además, también la felicito porque acabo de ganar unas elecciones en la universidad como estudiante. Y claro, me siento también tremendamente emocionada de tener tanto a Andrea como a nuestro querido Luis Domingo. Es que yo creo que es una lucha bellísima, Luis Domingo. Y por cierto, estuve revisando para este programa la sentencia del oso chucho y colocaba en las redes que lo que me gustaba de la sentencia era una parte muy importante, una síntesis. En los que quieran aprender de derecho del mundo de los animalitos, hay que leer esta sentencia del oso chucho en su salvamento de voto. Es el salvamento de voto que hace Diana Fajardo, donde yo creo que intenta hacer una sistematización desde las reflexiones filosóficas, teóricas que se han hecho alrededor de los derechos de los animales y también
un análisis desde la perspectiva comparada de qué ha pasado. Entonces, aquí también recordé mucho que la que me enseñó a amar los animales es Andrea Padilla. Ella fue, de hecho, ya tengo aquí mi casa, ya como que no se va a salir el marido cuando los animalitos. Y hay algo muy bello que le decía algún día a Andrea, y es que ella dignificó la vida de los animales en Bogotá, lo está haciendo y lo va a hacer para el país, y creo que esto está marcando América Latina, porque mucha gente está pendiente de lo que está pasando y lo que estamos haciendo nosotros con relación a los animalitos. De esta sentencia específicamente que promovió Luis Domingo, yo rescato tantas cosas, pero la que me pareció más linda para ver si nuestros jueces lo entienden, nuestro constituyente, todos, es que estamos hablando de dignidad de seres vivos. Y entonces esa palabra dignidad, que antes no era relacionada con el mundo de los animalitos, sino de los animales racionales, no de los otros animales, a mí me gustó ver en esta sentencia precisamente cómo recuerdan que hay unos países como Suiza que reconoció, o sea, más allá, o sea, reconoce la dignidad de los seres vivos. Y cuando hablamos de la dignidad de los seres vivos, estamos hablando de la dignidad de nuestros peludos, de todas las formas divinas habidas y por haber que tienen los animalitos, y ya nos está haciendo reflexionar. Y también recuerda esta sentencia lo que hace el tribunal, la corte para el caso alemán. Dice, la Constitución alemana por su parte sí incluyó la protección de la naturaleza y de los animales, aunque lo hizo en función de los derechos humanos y como una forma de responsabilidad hacia las generaciones futuras, y trae a colación una sentencia en donde señala la protección directa de los animales en tantos seres vivos. Entonces, vamos a ver qué tanto seguimos avanzando. En Bolivia, en Ecuador, la naturaleza como sujeto de derechos. Cuando recuerdo haber estado en la sustentación de la tesis doctoral de Andrea Padilla, en donde ella clasifica muy bien todos esos componentes teóricos que hay alrededor de esta temática y todas las confrontaciones epistemológicas y teóricas, recuerdo mucho que Andrea, uno de los planteamientos que le hacía uno de los jurados, Ramiro Ávila, era cómo colocar la categoría de los animalitos dentro de derechos de la naturaleza para tratar de avanzar. En el caso de constituciones que ya la colocaron ahí, pero que aún así no reconocen los animales, no lo reconocen como sujetos de derecho. Entonces yo creo que en Colombia podemos hacer más. Podemos hacer más, podemos avanzar. Tenemos jueces, tenemos magistrados, tenemos autoridades con las juezas, magistradas, con la sensibilidad para entender que estamos ante un tema de compasión, de amor por los que no tienen voz y no tienen cómo proteger, pero que están ahí y que están todo el tiempo con nosotros. Luis Domingo, entonces primero quiero ver ese rostro bellísimo y yo quiero saber en qué momento usted se me metió con este tema tan bello de litigio animal. Y lo que estamos haciendo en este programa, litigio estratégico, porque en este momento ojalá los jueces que van a tener, están trabajando estos casos para que sensibilicen todo el tiempo, sensibilización alrededor de este tema. Luis Domingo. Doctora Liliana, muy buenas tardes. Apreciada Andrea y demás invitados, un gusto poderlos acompañar. Y pues nada, creo que estar en la lucha de los derechos de los animales es un proceso que me ha llevado años más que de formación, de transformación de una visión jurídica bastante centrada en los intereses de los animales racionales. Y pues, doctora Liliana, yo vengo de una familia de origen muy rural, de provincia, toda mi vida en contacto con los animales. Luego estudié en una institución muy hermosa, que eran las Granjas del Padre Luna, internado en el campo, más amor le cogí a los animales. Y posteriormente, pues, procesos de formación hasta que en algún momento, entre esas reflexiones de formación, tanto de derechos humanos
como de derecho constitucional, tanto litigio por los derechos fundamentales, me llevó a reflexionar sobre la necesidad de explorar nuevos caminos para movilizar algunos conceptos en el derecho y sacarnos de ese estado de conformismo en que acostumbramos los abogados. Y curiosamente, estando dando una clase en Popayán, en un módulo que se llamaba Derecho Penal y Constitución, y explorando las posibilidades de el mecanismo constitucional de protección de la libertad, el habeas corpus, con los estudiantes explorábamos una cantidad de escenarios donde podría ser muy útil, pero que desafortunadamente por el formalismo excesivo en el que nos han formado y en el que se sigue practicando la mayoría de las disciplinas del derecho, pues no había sido posible llevarlo allí. Y bueno, pues en esa época, estoy hablando de 2017, estaba como muy a la expectativa, cuando de pronto en una de esas idas a Popayán, estando en el aeropuerto, ya de regreso, escuché la noticia de la indignación de la gente de Manizales porque a Chucho se lo habían llevado prácticamente a hurtadillas y a espaldas de la ciudad que lo acompañó durante 18 años para Barranquilla. Entonces me acordé de mis apuestas hipotéticas y creo que uno de los grandes deberes que tiene uno como docente es poderles demostrar a sus estudiantes la capacidad de que esos planteamientos teóricos que se hacen en el aula pueden ser llevados a la práctica y que es una apuesta de coherencia el deber nuestro como docentes, tratar de llevar esas apuestas a casos concretos. Y eso me pasó con Chucho. Llegué a la casa esa noche, un sábado en la noche, y le conté a mi señora, le dije, qué pena, yo sé que me estabas esperando, pero me voy a meter en este lío porque no quiero que las ideas se me pierdan. Y así nace mi vínculo fuerte con los animales. Chucho es mi punto de conexión. Y con Chucho, pues evidentemente por las labores académicas pude lograr aterrizar dos grandes decisiones que ya habían sucedido en Argentina y que son icónicas en la lucha de los derechos, del derecho a la libertad de los animales, que es el habeas corpus que le da la libertad a Sandra, la orangutana que hoy vive en una reserva, en un santuario en el estado de la Florida en los Estados Unidos, gracias a un habeas corpus que se dio al amparo de la justicia argentina. Lo mismo sucedió con Cecilia, que hoy vive en el santuario de Sorocaba en el estado de Sao Paulo en el Brasil, gracias a un habeas corpus. Y lo que hice fue hacer un ejercicio de derecho comparado, aprovechar los elementos novedosos de la ley 1774, especialmente el principio de protección animal que vela por la eliminación del cautiverio y hacer una propuesta de habeas corpus, desechar la acción popular por ser tan lenta para intervenciones tan inmediatas como es devolverle la libertad a un animal, entendida como el derecho a vivir en su hábitat o en uno de similares características. Ese es mi acercamiento al derecho y pues la historia que se ha ¿Dónde está contado Chucho en este momento, Luis Domingo? ¿Qué ha pasado está con está en Barranquilla y curiosamente, como estos son peleas de largo aliento, y digo peleas no, litigios, para que litigio? Sí. litigios, son litigios de largo aliento. Justamente en este momento estoy en una acción de tutela contra el zoológico porque he elevado unas solicitudes y pues prácticamente me están acusando de que con mis acciones lo que estoy tratando es de que Chucho pierda su vida. Es un poco el tema y entonces creo que esto hay que seguirlo escalando porque, entre otras cosas, la Corte lamentablemente no se tomó el trabajo de definir
de aprovechar este escenario para definir algunos aspectos que son relevantes en la defensa de los animales. Por ejemplo, el derecho que tienen a ser representados o a que sus derechos sean gestionados por cualquier persona. Es que es una cosa tan simple que, entre otras cosas, ya lo había dicho en la sentencia C041, sino que yo no entiendo un poco este cangrejeo, digo yo, de la Corte, pero bueno, entonces andamos como un poco en eso, porque si bien Chucho quedó a buen recaudo del zoológico de Barranquilla, pues que a uno lo pongan a vivir, después de vivir en una reserva natural, lo pongan a vivir en 172 metros cuadrados, en una jaula de cristal con otro compañero, pues eso es bastante complejo, y uno aspiraría a que por lo menos tuviera derecho a que le adecuaran un espacio que le permitiera expresar sus comportamientos naturales de la mejor manera y en la mayor medida de lo posible. Querido Luis Domingo, ha mencionado cosas aquí muy importantes. En los instrumentos de protección, aunque no es la segunda pregunta, pero en los instrumentos de protección ha utilizado el habeas corpus de una manera muy interesante, y ya lo ha dicho usted, no es el primer antecedente. Creo que Argentina ya tiene un antecedente bellísimo sobre la utilización de esta figura, que inicialmente tenía una lógica, de hecho, de dictadura, o sea, se da dentro de la lógica de dictadura por todo el sufrimiento que tuvieron los seres humanos, pero sí se traspola también, lo estamos viendo en el sufrimiento de los animalitos. Bueno, pero también está hablando de que la acción popular definitivamente no es una acción expedita, rápida, no resuelve los problemas, y es lo mismo que nos está pasando con la utilización de acción de tutela para protección del río Atrato, para la protección de Amazonía. O sea, no se ha hecho vía acción de tutela, perdón, vía de acción popular, sino por vía de acción de tutela. Entonces, bueno, aquí viene una frase, Laura. ¿Qué frase trae? Sí, bueno, a mí me gustaría citar una parte de las consideraciones que hablaba la Corte Suprema de Justicia en el momento de darle un sí, y que después la Corte Constitucional le dio ese choque al decir no, no merece esa acción, no es la pertinente. Entonces a mí me gustó la parte de las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia, en donde dice: aún no somos conscientes del tránsito que ha de darse del antropocentrismo a una cosmovisión ecocéntrica, antrópica, no como un ecocentrismo puro e insensato, despreciando lo humano, cual fanáticos de la naturaleza, sino como una visión ecológica, antrópica, en la cual el hombre es el responsable principal de la conservación del universo y del medio ambiente, que aboga por una ciudadanía universal y biótica. Bellísima, Laura. Además, esa frase además es de Armando Tolosa, que creo que es de los que se ha cargado el tema también del derecho de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animalitos. Mi querido Luis Domingo, antes de pasar al punto del oso chucho y de algunas acciones concretas y lo que está pasando con ellas, aunque ya vimos con el oso chucho qué pasa, ¿cuáles son los instrumentos que tienen en este momento los animalitos en Colombia, los animales no racionales, para defenderse? O sea, ¿qué hacemos para defenderlos de tanta locura a la que los hemos sometido por siglos, como también los hemos hecho con la naturaleza? ¿Qué tenemos en este momento? Pues, Usted es profesor de esta área en la Jorge Tadeo y en muchas universidades. Pues lamentablemente seguimos contando con instrumentos que están ideados siguiendo la Corte Constitucional para defender intereses humanos. Entonces, básicamente serían tres los instrumentos. Uno, la acción popular, que no permite individualizar los intereses de un espécimen en concreto para defenderlo. Entonces, por ejemplo, para defender a los hipopótamos me toca hacer toda una estructuración y decir: mire, es que no solo quiero defender a los hipopótamos, sino tengo que decirle al juez de la República: mire, yo estoy defendiendo el derecho a un ambiente sano, porque allí la presencia de los hipopótamos están alterando el ecosistema y poniendo en riesgo algunas especies que están catalogadas en algún grado de vulnerabilidad. Pero también el derecho a un desarrollo sostenible, porque de eso tiene unas consecuencias en el grupo humano que está allí viviendo en ese ecosistema. Pero de paso, señor magistrado, no olvide que está la ley 1774, que dice que los animales no
son cosas sino seres sintientes, los hipopótamos son seres sintientes, entonces demos la vuelta y en su decisión, por favor, tenga en cuenta los intereses de los hipopótamos. Entonces, la acción popular ve a los animales como un conjunto que integra la naturaleza. Entonces, no habría posibilidad de ir genuinamente a proteger, por ejemplo, el derecho o el interés que tiene este grupo de hipopótamos a seguir un proyecto de vida como animales conscientes que son, tal como lo ha evidenciado profundamente la ciencia. Entonces, nada que hacer. La otra herramienta que se tiene, pues, es la acción penal, donde ha habido algunos avances significativos. El GELMA, que es ese grupo especial contra el maltrato animal, pues ya viene trabajando, ha logrado un mayor grado de sistematización, unas intervenciones bastante interesantes, pero finalmente esa estructuración de la acción penal, en últimas, me parece que es bastante fría porque todavía seguimos pensando como en su momento se hiciera, y es que el animal no merece respeto por su valor intrínseco, sino más bien todavía seguimos como muy pegados a lo que representa como valor económico y de propiedad. Bueno, en fin, hay unas construcciones que todavía hay que decantar mucho, hay algunos resultados, hay que reconocerlos, y la más triste de todas, que es la acción administrativa, la herramienta de policía que tienen los alcaldes, los inspectores de policía, bueno, etcétera, etcétera, las autoridades ambientales. Y curiosamente, la Corte Constitucional, la Sala Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema y la Sala Laboral, que tuvieron en sus manos el triste honor de dejar sin efecto el habeas corpus de la Sala Civil, me dicen es, use las herramientas que tiene a su alcance, entre esas las acciones administrativas. Y entonces eso es puro onanismo administrativo. ¿Por qué? Porque eso es yo con yo. Corpo Caldas, que es el responsable de Chucho, no va a reconocer que él está maltratando a Chucho y que está desconociendo su derecho a la libertad, entregándoselo al zoológico de Barranquilla. ¿Y qué va a hacer? Él va a hacer su aprehensión material, él va a decir, mire, mea culpa, yo me aprendo este espécimen que está a mi cargo y que por culpa mía está mal cuidado, mal alimentado, y de contera lo castigo enviándolo al cautiverio, aún en contra de lo que dice la ley 1774. Entonces, es una situación bastante lamentable, porque finalmente todos estos casos, y lo sabemos quienes litigamos en estos temas, pues termina uno siendo muy creativo, que es tal vez lo que digo, salva la papeleta en todo esto, porque exige que quien litiga estos temas los piense por fuera de los lineamientos tradicionales que la cátedra nos ha entregado, que el proceso de formación nos ha entregado, y exige que seamos, que planteemos salidas novedosas. De lo contrario, pues mi teoría es que cuando uno afronta problemas extraordinarios con mecanismos ordinarios, el resultado no puede ser meramente sino ordinario. Entonces, si es una situación compleja, pues hay necesidad de ser creativos, ya que estamos en la era de la economía naranja, donde la creatividad es lo que más valoramos. Pues en estos litigios no me ha tocado sino que ser recursivo y creerme el cuento de la economía naranja y decir, qué pena, los abogados no podemos seguir llegando 300 años tarde a la solución de los problemas, sino que tenemos que actualizarnos con las exigencias de nuestra época y ayudar a poner los temas sobre la mesa de los jueces, para que ellos sean los que le ayuden a evolucionar a la sociedad en la toma de nuevos parámetros de tratamiento a los animales, ya que nuestros legisladores no tienen intereses reales, porque no han querido desarrollar instrumentos propios
o acciones legales propias, porque como aquí somos tan formalistas, entonces si no está el medio de coacción, no está, o de efectividad del derecho, no está diseñado explícitamente para defender animales, entonces no sirve. Seguimos siendo demasiado formalistas, la vida va por un lado, la realidad, pero los abogados empecinados en mantenerla por otro lado. ¿Cuál? No se sabe si es el lado justo, pero sí el que por alguna razón y capricho es el que han definido. Entonces, tendríamos ese trío de herramientas legales que lastimosamente No, no son no útiles. da, no No da. da. Bueno, y pregunta, un escenario ideal, porque es que yo a veces me canso de estarle arañando al capitalismo lo poquito que queda de componente social, al Estado social tratamos de arañarle cosas para las mujeres, para todo lo que, para reivindicaciones de mucho sufrimiento. Si fuéramos decentes con el mundo de los animales, si realmente entendiéramos que son seres que sienten, que sufren, en fin, ¿cuáles serían realmente unos instrumentos? ¿Qué tendríamos que hacer desde el punto de vista jurídico para que esto realmente tenga sentido y poder avanzar más rápido y no seguir Mire, haciendo estos malabares de la economía naranja? ¿Cuáles serían? no, mire, con Andrea lo hemos discutido muchísimo y el próximo reto que tenemos con Andrea y al cual vamos a invitar a la gente que quiere a los animales es definitivamente los animales deben llegar a la Constitución. ¿Cuáles animales? Los animales racionales. Tienen que estar en la Constitución y eso implica que se dé un proceso de reforma a la Constitución y si es del caso, lo digo sin ruborizarme, si es del caso, pues tendremos que promover un nuevo pacto constitucional donde los intereses de los animales cuenten, porque es que uno no puede, o sea, ese cuento de el pueblo soberano, uno tiene que creérselo, y más nosotros que somos docentes. Yo no puedo estar enseñándole a mis alumnos el valor justicia, el principio justicia, y enseñándoles derechos fundamentales, si salgo a la calle y veo una necesidad y sencillamente volteo la espalda, y volteo la espalda porque me da jartera enfrentarme a una negativa de los jueces, porque esto es una apuesta y es una provocación al sistema judicial, porque obviamente pues en 2017 lo único que había para mí era burlas. Y sin embargo, pues nada, uno tiene que hacer, aunque sea el ridículo, pero tiene que apostarle a esto. Y el problema es que si uno lo pone en contexto con calentamiento global, con pérdida acelerada de biodiversidad, pues no hay nada que hacer. Nos quedan 20 años para tomar las decisiones más importantes que haya afrontado la humanidad en estos más de 11.000 años que llevamos en la carrera para dominarlo. Y eso significa defender las especies que tenemos. Estamos en el segundo país más megadiverso del mundo. Y lo único que eso nos ha traído es un lugar de honor en los escenarios internacionales donde hablan nuestros ministros y el presidente. Pero en la práctica seguimos tratando a los animales con las patas y haciendo lo que se nos da la gana con ellos. Entonces, definitivamente la salida acá que tenemos que tomarnos en serio desde la academia, y por eso vivo agradecido con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hoy con la Universidad Libre por abrirme estos espacios y con la Universidad Santo Tomás, que me han permitido ir evolucionando estos temas y llevarlos a la academia, abrir un espacio pionero en América Latina, pues es que se dé la discusión y que de una buena vez por todas y en el menor plazo posible llevemos a los animales a la Constitución de manera directa, sin ambajes, sin vueltas. Los animales deben estar protegidos en la Constitución y sus intereses tienen que estar protegidos. La estructura del Estado tiene que cambiar. La Procuraduría debe tener delegado exclusivamente para los animales. La Defensoría del Pueblo debe tener también un delegado que trabaje por los animales. La Contraloría debe tomarse en serio los intereses de los animales y fiscalizar adecuadamente los recursos que en todos lados se invierten, y sobre todo reestructurar el sistema nacional ambiental. Coincido concretamente con el profesor Manuel Becerra que hay que apostarle y con el profesor Hernán Andrade que hay que apostarle, ellos desde su visión ecologista, yo desde mi visión animalista, a corregir estas distorsiones
institucionales, donde hay una treintena de corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenibles, el ministerio a la cabeza, tantas gobernaciones y los municipios, una cantidad de burocracia, pero la responsabilidad en la gestión de los animales hoy está más recargada en la sociedad civil, no nos llamemos a engaños. Los animales a la Constitución, doctora Liliana, nada que hacer. No ponen votos, pero hay que abrirles espacio. Querido, claro, y con derechos de la naturaleza también tenemos bueno, pero eso también va acompañado de la lucha que tiene Andrea, ¿no? Tenemos, alguien me gritaba aquí abajo, mi hija decía, mamá, dejar de comernos los animales, cambiar completamente, o sea, tener una relación con ellos completamente distinta. O sea, creo que hay que hacer acciones constitucionales, jurídicas, esto que me está hablando, de un defensores concretos en el Estado para los animalitos, pero además creo que en nosotros tiene que existir un cambio total, ¿no? De vida. Y por supuesto, esto tiene muchos enemigos, ¿no? Esto es muy, muy peligroso. Bueno, no sé si Laura tenga ahí una frase, otra vez, querida amiga. Vivir es peligroso. Vivir es peligroso, pero cuando se hace por la gente que uno ama. Sí, Laura. Y bueno, otra de las frases que me pareció muy importante resaltar es una de Gandhi, en donde dice que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Gracias, qué linda, querida Laura. Bueno, vamos a entrar, mi querido Luis Domingo, caso a caso, aunque no va a ser tan difícil. Yo voy primero a concentrarme en el habeas corpus del oso Chucho, y yo me voy a concentrar en esta frase que dijo la magistrada, ¿no? Que hizo el salvamento de voto, que es como lo único que me gustó de Ana Fajardo, creo. Dice: la sentencia SU 016 de 2020 petrificó instancias procesales constitucionales, verificó situaciones de injusticia y vacíos en la defensa de los intereses de los animales no humanos con un valor intrínseco, y aún así pasó por alto la relevancia de defender la supremacía de la Constitución, y omitió entablar un diálogo con quienes participaron a lo largo del trámite constitucional, silenciando su propia voz en un debate público que requiere de posturas claras y la exploración de líneas de acción que hacia adelante permitan la construcción de relacionamientos más respetuosos y conscientes del valor de las distintas formas de ser que se presentan en la naturaleza. Por estos motivos no estuve de acuerdo con la postura mayoritaria. Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas posturas últimamente de nuestra Corte Constitucional. Pero defender los animales, usted que es jurista, es una herejía constitucional. ¿Qué es lo que esperamos de una Corte Constitucional y de los jueces, como pasó con Clifford, por ejemplo, que ese es un caso muy especial de tutela? ¿Qué esperaba usted de esta sentencia y por qué está utilizando en este momento una tutela? O sea, esto llegó a habeas corpus, después se convirtió en una tutela, llegó acá a la Corte Constitucional y ahora usted está utilizando una tutela. ¿Me podría explicar? ¿Qué esperaba de la Corte Constitucional o qué podemos seguir esperando de la Corte Constitucional? ¿Por qué está utilizando la figura de tutela en este momento efectiva frente al caso del oso Chucho? ¿Qué sigue en ese punto? Pues realmente lo que termina sucediendo es que como la Sala Civil en cabeza del doctor Luis Armando Tolosa concede el habeas corpus, rápidamente el zoológico de Barranquilla contrata una firma de abogados que interpone una acción de tutela con el novedosísimo argumento de que han sido vulnerados los derechos fundamentales por un defecto sustantivo en la medida en que se ha utilizado, básicamente es como un argumento más fuerte, un instrumento creado para defender los derechos, el derecho a la libertad de las personas racionales, de los animales racionales, y no de los animales no racionales. Esa es la clarísima, la obviedad de la defensa, y rápidamente sale la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, con ponencia del magistrado Cadena, que haciendo honor a su apellido, le lanza un rollo de cadena a Chucho y lo deja en Barranquilla, comprando el argumento que, entre otras cosas, había sido un argumento que ya el Tribunal Superior
de Manizales había expuesto. Llega a la sala penal y la sala penal confirma la sentencia del doctor Cadena y deja sin efecto el habeas corpus. En ese orden de ideas, a este litigante no le queda más sino meterse una patinada de la Madonna ante la corte para lograr que seleccionaran la tutela que había dejado sin efecto el habeas corpus de Chucho. Obviamente la doctora Diana Fajardo la selecciona y pues se abre todo ese debate que terminó en un show cómico musical de raigambre jurídica, porque fue un despliegue tremendo, como pocas veces concitó la atención de muchísimos expertos del mundo, se les pidió criterio y por eso es tan vital en la parte del salvamento de voto, doctora Liliana, que usted cita. O sea, se tomó el trabajo de citar a autoridades mundiales, filósofos, profesores, autoridades, y al final, simple y llanamente, los desoyó. Perdió la oportunidad histórica de haber balanceado un poco, de haber corrido la frontera, de haber permitido, de haber usado su función pedagógica. Ahí es donde extraña uno la primera Corte Constitucional que cumplía ese rol pedagógico, haber aprovechado para enseñarnos un poco más el entendimiento, el abordaje desde lo jurídico de este fenómeno de la conciencia y de la sintiencia animal y bueno, muchas otras cosas. ¿Qué sucedió? En virtud de esa sentencia que entre otras cosas también acude a un argumento bastante obvio para una corte tan importante, para un órgano de cierre, y es que los animales son objetos de protección constitucional. Perdóneme, el espectro electromagnético es objeto de protección constitucional. Eso es una, o sea, no, es una obviedad constitucional, o sea, no pierda el tiempo en eso. Pero adicionalmente se toma más de un año en darnos a conocer el texto de la sentencia. Apareció hace 15 días, sin las aclaraciones de voto que se habían consignado en el comunicado. O sea, usted va y mira la sentencia, entre otras cosas, la sentencia con una redacción que en muchos apartes queda uno perdido porque parece que fueran notas de apoyo y no redacción de la misma sentencia. En fin, queda uno como un poco preocupado. Respeta a uno, por supuesto, la dignidad de la Corte, pero sí creo que como ciudadano uno merece un mayor grado de compenetración de un órgano de cierre y más de la jurisdicción constitucional con las nuevas realidades del país. Creo que aquí fue un salto de garrocha de la Corte invertido. Pregunto, Luis Domingo, ahora con respecto a el tema de las abejas, si me puede comentar de qué se trata esta acción popular y, bueno, los avances de haber en este momento bloqueado por lo menos o dado la orden de no utilizar este químico para no afectar las polinizadoras y toda la labor que ellos hacen en la construcción de la biodiversidad del país. También, doctora Liliana, es otro asunto que se llevó, sí ya por Acción Popular. Es una iniciativa que surge en el año 2017 por una preocupación que me transmite mi esposa después de haber visto un documental. Investigo y encontramos que efectivamente en Europa se estaban muriendo masivamente las abejas y los polinizadores y habían prohibido el fipronil y las moléculas de neonicotinoides, el tiamectozan, el imidacloprid, y en ese orden de ideas seguimos investigando y nos dimos cuenta que en Colombia los apicultores venían denunciando sistemáticamente la muerte de abejas. Eso nos llevó a plantear una conexión directa entre el uso indiscriminado de los neonicotinoides y el fipronil y la muerte masiva de abejas. Lo llevamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una sentencia del 12 de diciembre del 2019, nos da la razón y ordena que se estatuya una mesa de trabajo donde concurren los ministerios de Ambiente, de Agricultura,
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Fundación Natura y este servidor como actor popular para revisar primero el estado del arte de las investigaciones científicas globalmente y localmente para determinar la incidencia del uso de los neonicotinoides y el fipronil con el fenómeno de la muerte masiva de abejas. Dos, de llegar a encontrar insuficiente los estudios existentes, pues el paso siguiente es ordenar la realización de los estudios necesarios para determinar, para informar de mejor manera lo que está sucediendo con la muerte masiva de abejas asociada al uso de estas moléculas. Y a partir de esto, pues empezar a tomar decisiones para disciplinar el uso de estas moléculas o, en definitiva, retirarlas del mercado y hacer todo un plan de contingencia para sustituirlos y encontrar otros que sean amables con el medio ambiente. Lo que terminó sucediendo a raíz de esta sentencia es que la mesa se instaló el año pasado, veníamos recogiendo información, pero las abejas seguían muriendo. A finales de octubre ocurrieron unos eventos bastante complejos de muertes masivas de abejas y eso hizo que el ICA redactara un proyecto de resolución suspendiendo la inscripción de nuevos registros de productos que incluyeran la molécula fipronil, que es la responsable, hasta donde hay evidencia, de la muerte de cerca del 90% de las colmenas de abejas en el país en los últimos 4 años. Lo curioso de todo esto es que el gobierno nacional ya desde el 2018 era sabedor de esta triste noticia. En su momento el ministro de Agricultura y el director del ICA le habían cursado una comunicación al entonces ministro de Ambiente y al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que por principio de precaución suspendiera el uso de esta molécula de fipronil, al menos en los cultivos de aguacate, de café, de pasifloras y de cítricos. Pues las cosas no evolucionaron de la mejor manera y coincidió un poco con la decisión del tribunal, y en ese escenario del cumplimiento de la sentencia del tribunal, al ICA no le quedó más que reconocer el impacto negativo de esta molécula, que es excesivamente efectiva y que no solamente mata a los insectos que son diana u objetivo, sino que tiene un efecto expansivo muy grande porque es un insecticida altamente dado a la bioacumulación, y eso hace que se vaya pasando a través de la cadena trófica y en algunos casos, como se ha demostrado, persista, por ejemplo, en el néctar y en el polen de las flores, que es lo que hace que las abejas lo vayan llevando a sus colmenas, se va acumulando y cuando menos pensamos, se llega a unos niveles mortales para la colmena. Entonces, en ese orden de ideas, pues el paso que da Colombia, y hay que celebrar un poco la resolución, es porque reconoce de manera oficial al expedir la resolución 92-101 que hay un problema serio con el uso indiscriminado de los del fipronil, pero lo suspende por 6 meses y da un tiempo de 6 meses para que se agoten las existencias. Y lo triste de todo esto es que pese a la evidencia de que el uso de esta molécula en cultivos como arroz, plátano, caña de azúcar y otros también es causante de la muerte masiva de abejas, pues solamente se restringió el uso a los 4 cultivos señalados. Habrá que esperar un poco cómo evoluciona el tema, pero somos muy pesimistas. Vamos a tener nuevos eventos de muerte masiva de abejas, no solamente por fipronil, sino por otras sustancias que se han venido identificando y que curiosamente son sustancias que están prohibidas en Europa y estrictamente limitadas en otros lugares del mundo, pero que aquí seguimos comercializando sin dársenos mayor dificultad. Es importante
porque nosotros tenemos un poco más de 11.000 especies de insectos, dentro de los cuales hay cerca de 1.000 especies de abejas, un poco más de 500 mamíferos, incluidos los de anteojos, y cerca de 2.000 especies de aves, es decir, tenemos más de, unos con otros, más de 10.000 especies de polinizadores o de seres vivos comprometidos con el proceso de polinización, que están en riesgo por el uso indiscriminado de estos insecticidas. Y no se trata solamente de proteger a las abejas. Ojo, las abejas son una sola de las especies. ¿Por qué es importante? Porque como son aprovechadas económicamente, es decir, hay apicultores detrás, les duele, entonces están documentados los casos, pero no sabemos qué está pasando con las otras 999 especies de abejas. No sabemos qué pasa con los mamíferos que están comprometidos en la polinización, no sabemos qué pasa con las aves que están comprometidas en la polinización y con algunos reptiles que están comprometidos en la polinización. Entonces es un problema bastante grande. Recordar que cerca del 75% de los alimentos que llevamos a nuestras mesas todos los días dependen del trabajo que los polinizadores han realizado. Recordar también que Einstein decía que un mundo sin abejas es un mundo al que le quedan muy pocos años de vida en las circunstancias que lo conocemos. Ese es el tema de las abejas, que es trascendental. Es el primer país en el continente americano que toma una medida de ese tipo y eso se valora. Lo demás, pues ya saben lo que pasa ahí. Hay muchos intereses creados y como sociedad, pues nada, un llamado a defender la biodiversidad. Es lo único que nos salva. Gracias, Luis Domingo. No sé si puedes colocar luz, es que Sí, ahí... permítame un segundito. No me ha movido porque estaba hablando. Ah, ¿Mejor? Mejora un poco. las Mejora un aletas de poco, ¿cierto? tiburón. Las Mejora aletas un de poco. tiburón. Sí, Sí. las aletas de tiburón. Bueno, ese es otro tema bastante complicado. Es la causa que surge a finales del año 2019. El gobierno nacional históricamente sacaba una resolución en el escenario del Comité Técnico de Pesca, donde fija unas cuotas de pesca para distintas especies. En concreto, desde hace muchísimos años, me refiero mínimo 10, el gobierno nacional venía fijando una cuota de pesca de 475 toneladas de tiburón o de pesca incidental. Es decir, que es la pesca, esos tiburones que están autorizados para la pesca industrial incidental, son peces que no son objetivo, no son objeto de licencia de pesca. Esas licencias, por ejemplo, con palangre en el Mar Caribe, se le otorgan para la pesca de atún, pero en lo que se llama la técnica del long line, que son una cuerda de unas 80 o 90 millas náuticas, donde cada 20 metros más o menos baja un anzuelo, terminan cayendo allí tiburones, delfines, aves marinas, tortugas, la cantidad que ustedes imaginen de especies que están también altamente amenazadas. Y cuando vemos la resolución, en esa resolución 350, nos damos cuenta que autoriza el gobierno, a pesar de haber prohibido la pesca dirigida de tiburón en el 2017, autoriza el gobierno la comercialización de 15.2 toneladas de aleta de tiburón. En promedio, un kilo de aleta de tiburón en el mercado negro, entiendo, cuesta más o menos entre 500 y 600 dólares. Imagínense que científicamente está probado que el peso de las aletas en un tiburón representan el 5%.
lo que significa que un tiburón de 100 kilos mínimo va a tener 5 kilos de aleta de tiburón. O sea, en el mercado negro un tiburón puede representar $3.000 según las informaciones que tengo. Entonces, un negociazo, y obviamente pues eso se entendió por la comunidad científica como un incentivo a el aleteo, es decir, a revivir esa práctica de coger al tiburón, quitarle la aleta vivo y tirarlo a que se ahogara literalmente en el fondo del mar, como lo hemos visto. Metimos la acción popular, la interpusimos, este abogado hablando de meter una demanda, interpusimos la acción popular con una medida cautelar de emergencia solicitando que se retirara la autorización de el comercio de estas 15.2 toneladas de tiburón y de aleta de tiburón, y efectivamente el gobierno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la medida y obligó al gobierno a retirar la autorización del comercio de estas 15.2 toneladas de tiburón. Piensen en lo siguiente, en esa lógica, si en promedio un tiburón pesa 100 kilos, que no es cierto, hay tiburones bebés, o sea, eso es un tema. Para llegar a esas 475 toneladas de tiburones debían morir 4.750 especímenes de tiburón. Pero piensen en otra cosa adicional. Ese tiburón que es bastante simpático, que es el tiburón martillo, está clasificado en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en la categoría de peligro crítico, es decir, está a un solo grado de desaparecer en vida silvestre. Y aún así, el gobierno era tan irresponsable que no segmentaba la pesca de esta especie. Perfectamente usted podía llenar el cupo de los 475 toneladas solo con tiburón martillo. Pero adicionalmente a eso, los estudios con los cuales se fijaba la cuota de pesca de tiburón eran estudios totalmente desactualizados, hechos 8 o 10 años antes, y como si la presión de la pesca en el mundo durante esos 8 o 10 años no hubiera impactado negativamente a estas especies y las hubiera puesto en otros niveles de riesgo. Pues esa acción siguió su curso, y ahí es cuando a uno le devuelve la confianza y en la justicia. Y decisiones como esas hacen que uno siga queriendo la profesión y que crea que la justicia es lo más preciado que tenemos en una sociedad. Y es que este accionante, cuando obtuvo esa protección de la medida cautelar, se desinteresó del tema porque conseguí lo que buscaba en ese momento. Sin embargo, al leer mi propuesta de demanda, el magistrado encontró que el propósito esencial de mi demanda era proteger a 6 especies de tiburón listadas en algún grado de riesgo en esta lista roja, y decidió seguir adelante con la acción popular para proteger a estas 6 especies de tiburón. Y en ese asunto, justamente, el día viernes 26 tenemos la audiencia de pacto de cumplimiento. Eso llevó a que el gobierno en el mes de octubre tuviera que contestar la demanda, y el gobierno no lo admite, pero gracias a las reflexiones que hicieron contestando esa demanda, es que el 26 de noviembre el presidente de la República sale y le dice al país y al mundo que ha tomado la decisión de prohibir la pesca de tiburón. Pero lamentablemente les tengo que decir que elevados derechos de petición, contrastada actos administrativos de fijación de cuotas de pesca y de el ingreso de el tiburón como recurso hidrobiológico, ya no es recurso pesquero, pues la famosa prohibición de la pesca de tiburón hasta ahora no existe. Es como la famosa política pública de bienestar animal, doctora Andrea,
un sencillo y simple anuncio. Hoy se sigue pescando tiburón en los mares colombianos, en el Caribe con palangre de manera desmedida, y uno pregunta, ¿quién tiene el control sobre el tiburón que se está pescando incidentalmente por parte de los pescadores industriales? Y nadie da razón. Otra vez el sistema ambiental nacional desconectado, desarticulado. La UNAP no quiere asumir la responsabilidad de hacerle seguimiento a los permisos de pesca que otorga. Además que es un chiste, averigüen cuánto paga un barco de esos que, por ejemplo, en cada zarpe se trae 100 toneladas de pescado. Absolutamente pagan una bicoca. Hoy, si mi memoria no me falla, no pagan más de 30 millones de pesos. Y eso porque con la presión de mis derechos de petición se logró que variaran las tarifas. Pagaban 1,5 millones. Una vergüenza absoluta. Estamos regalando nuestro futuro y estamos comprometiendo la seguridad alimentaria de las poblaciones de los litorales. Absolutamente vergonzoso. Nadie está diciendo que no se autorice la pesca, pero las artes de pesca deberían estar estrictamente reguladas y diseñadas para que las especies que no pertenecen a la pesca no sean objeto de pesca. Ni hablemos siquiera de la pesca de arrastre, que limpia literalmente el fondo del mar, acabando con corales. Es una desgracia absoluta. Pero bueno, ahí vamos. Parecido al tema de la Amazonía, ¿no? O sea, que sigue la deforestación a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Amazonía como sujeto de derechos, o si uno va a mirar el tema del río Atrato. En estos puntos se avanza muy lento y por eso alguien nos llama radicales cuando utilizamos categorías como naturaleza como sujeto de derechos, animalitos como sujeto de derechos, pero lo mismo que les decía antes de empezar este programa, ellos también han sido radicales en afectar todo. Entonces creo que nos toca muy fuerte, ¿no? Unas salidas muy fuertes. No, pues yo creo que está un poquito cansado. Vamos con el último tema, el tema de los hipopótamos, el más importante. Eso ha generado un debate grandísimo. Aquí también se dividieron con algunos científicos. ¿Qué es lo que pasó con los hipopótamos? ¿Estamos también ante una acción popular? Sí. Los hipopótamos que nos trajo además nuestro personaje siniestro, Pablo Escobar. Quitemos el personaje siniestro. ¿Qué pasa con ellos, Luis Domingo? Pues el problema de los hipopótamos es uno de esos problemas que parecieran no tener solución en la historia o en la corta historia republicana. Pues lo que uno no entiende es cómo 4 hipopótamos que ingresan ilegalmente en los 80, que están en la hacienda Nápoles, que los dirigentes de su momento, no todos, los que asistían a Nápoles, los veían complacidos en sus paseos de chalupa, no hacían absolutamente nada por regularizar su estadía en el país. Luego muere Pablo Escobar y las autoridades se preocupan es por repartirse el botín, la administración del botín, pero se desentienden de los hipopótamos. En su momento estupefacientes, luego la SAE. Incluso la SAE ha sido sancionada por CORNAR, entiendo en alguna ocasión como por 300 millones de pesos por haber dejado sueltos a los hipopótamos. Pero lo peor de todo es que en mi humilde concepto los hipopótamos son víctimas del narcotráfico. Guardadas proporciones como pueden ser víctimas y fueron así declaradas quienes murieron trágicamente en el accidente del avión de Avianca. O sea, esos animales no pidieron estar acá. Y curiosamente, de un tiempo para acá, cada cuando aparecen bunes noticiosos que tratan de convencernos de que la salida es matar a los hipopótamos. Lo mismo, revisamos el tema, ¿Qué nos encontramos? Con que hoy hay cerca de 100
especímenes en un área de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados en el Magdalena Medio, norte del país. Una población que se ha venido extendiendo con las complejidades que tiene este grupo de hipopótamos, que para mí es simbólico en el conflicto armado interno, y que definitivamente hay necesidad, porque así lo ha establecido la ciencia, de retirarlos del ecosistema. ¿Dónde está el punto de controversia serio con quienes nos oponemos? Es al cómo nos vamos a retirar y cuál es el propósito de retirarlos. Infortunadamente, hubo muchos esfuerzos por que los declararan una especie invasora y así fuera hecho a través de acto administrativo por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué descubrimos? Que quienes quieren que se declaren una especie invasora están, algunos de ellos, es detrás de permisos de caza para ir a literalmente darles plomo. Algunos. Otros estarán pensando en lo que llaman eutanasia como medida de manejo. Sin embargo, en el fondo de todo esto, lo que vemos es un acto irresponsable como sociedad. O sea, todos de alguna manera debemos vernos reflejados en la triste situación de los hipopótamos. ¿Por qué? Las autoridades que tuvieron el poder y la opción funcional de intervenir y de controlar que la población de hipopótamos creciera y se expandiera en el territorio, son responsables por omisión. Pero los demás, incluido este servidor, somos responsables porque no tuvimos el valor civil de exigirle a esas autoridades que intervinieran de fondo en el problema y que tomaran las medidas adecuadas para que este tema se manejara no a través de una propuesta de muerte en escena, como es lo que nos han venido proponiendo desde muchos sectores y que algunos medios de comunicación hacen eco y, por supuesto, quienes defendemos a los hipopótamos, ni más faltaba, somos objeto de burlas, pero eso finalmente pues me tiene a mí sin cuidado en la medida de que hay una convicción profesional sobre este tema, al punto que ya reconocen que el futuro de los hipopótamos está en manos de la justicia. Claro, ha habido algunas intervenciones valiosas, como la acción popular que en su momento se interpusiera a raíz de la muerte de Pepe, y que es la que ha evitado que otros especímenes mueran a plomo. Y hoy, ¿qué nos tocó hacer, doctora Liliana? Y acompañantes de este espacio tan singular. Ser creativos. Si yo me iba por una acción popular para defender a los hipopótamos, estoy seguro, 100-1, que la pierdo porque efectivamente hubiera ganado en ese peso de intereses, los intereses de las especies nativas, porque es una verdad de apuño que la presencia de los hipopótamos está causando afectaciones en el ecosistema. Pero aquí vienen los grandes interrogantes, esos que se rasgan las vestiduras, ecólogos, biólogos, médicos veterinarios, etcétera, etcétera. No todos, algunos que se rasgan las vestiduras, no dicen absolutamente nada sobre los más de 100.000 búfalos que están en el ecosistema en el que hoy están los hipopótamos, que tienen también una capacidad de impacto en los cuerpos de agua, en la vegetación y en otras especies nativas que omiten mencionar en los argumentos que presentan para defender la muerte de los hipopótamos. Deberían también ser retirados porque, entre otras cosas, a pesar de que los búfalos no los comemos, también son una especie introducida. Y podríamos seguir hablando de otras especies que están por ahí que le causan un impacto negativo al ecosistema, pero por alguna razón el foco hoy está en los hipopótamos. Y lamentablemente, pues, ¿qué nos tocó hacer? Acudir a la creatividad y, por supuesto, velar por la salud y
por la preservación de nuestras especies nativas. También vincular los intereses de la población local, porque obviamente está allí involucrado el derecho a el colectivo a un ambiente sano, a un desarrollo sostenible, a un aprovechamiento racional de los recursos naturales y por supuesto detrás de todo esto un elemento con el que han querido jugar bastante y es la peligrosidad de la especie. Claro, Colombia es diferente a lo que pasa en África. Aquí hay abundancia de alimento, pero si dejamos que la población llegue a esos números tan elevados, pues la competencia por alimento y por territorio, tanto con los ganados y las especies silvestres nativas y los pobladores del territorio, van a ser una realidad. Y el caso que le ocurrió a don Luis Enrique Díaz, que fue la persona que resultó gravemente herida por un hipopótamo el 11 de noviembre del año pasado, de mayo, perdón, del año pasado, pues se volverían reiterativos e incluso estaríamos en escenarios con resultados bastante lamentables, incluso de muertes. Entonces, por eso se construyó la acción popular de esa manera. Sin embargo, en la acción popular la redactamos de tal manera que le dejamos claro a la Administración de Justicia que los intereses de los hipopótamos cuentan, que tienen una ley, que es la ley 1774, que los respalda y que no pueden ser acribillados. Bueno, algunos médicos veterinarios que todos los días me escriben porque quieren que cambie de opinión y algunos ecólogos y también otros biólogos y bueno, otros profesionales que me dicen que estoy equivocado. Entonces me dicen que no se trata de masacrarlos, sino de aplicar técnicas evolucionadas de sedación para llevarlos a una muerte muy tranquila y otros tecnicismos que son ciertos, pero que en el caso concreto tienen que ser revisados muy a fondo. Es más, no existe un protocolo de eutanasia establecido para hipopótamos. No lo digo yo, lo dicen las mismas autoridades y veterinarios de Cornare y del Ministerio de Ambiente. Se lo tendrán que sacar de la manga. Y en ese orden de ideas, lo que hicimos fue pedirle al tribunal que estableciera una mesa de trabajo que involucrara a las autoridades concernidas, ministerio, corporaciones autónomas, también el tribunal acaba de vincular a la Sociedad de Activos Especiales, a la comunidad y que hubiera presencia de alguna universidad o de especialistas de algunas universidades en bioética, porque el tema de la solución definitiva del conflicto que plantean los intereses de los hipopótamos, las especies nativas y la población humana de ese ecosistema tiene que ser resuelto con altos estándares de justicia animal, de justicia ecológica, de justicia humana y también con altos estándares éticos. Por eso se requiere esa mesa funcionando para crear un plan de manejo. Y es más, un país responsable debería, en el mea culpa, asumir, por ejemplo, que un activo como la Hacienda Nápoles fuera destinada para, en este caso, que resulta pertinente, semiconfinar a los cerca de 100 especímenes, esterilizarlos y, ¿por qué no desarrollar algún tipo de proyecto que ayude a sostener durante el resto de vida a estos hipopótamos? La SAE la semana antepasada sacó a venta activos por más de 380 millones de dólares. Es increíble que esos dineros que causaron tanta tragedia, parte de ellos no puedan ayudar a resolver el problema. Que los ministros, que los presidentes, que los directores de corporaciones autónomas regionales, que los gobernadores, que los alcaldes que han pasado durante todos estos años que los hipopótamos han estado allí simple y llanamente, no hayan querido resolver el tema de fondo, pero que hoy muchos de ellos estén tras bambalinas azuzando por una solución final para los hipopótamos, cuando
debería aprovecharse ese material genético para tener un grupo de hipopótamos único en el continente y, si es del caso, aprovecharlos para que ellos sirvan como medida de reparación simbólica a las víctimas del narcotráfico. Estoy seguro que a muchas de las víctimas de Pablo Escobar les causa escozor que esos animales terminen siendo ni más ni menos que el símbolo del triunfo del famoso lema de Pablo Escobar: plata o plomo. Lo vengo sosteniendo y lo sigo sosteniendo. Como los hipopótamos no tienen plata, entonces les vamos a dar plomo. Estoy convencido que muchas de esas víctimas de Pablo Escobar tienen dolor profundo de alma de saber que el trato que en algún momento Pablo Escobar les dio a ellos o a los familiares que perdieron la vida en esa confrontación de Pablo Escobar con el Estado, van a seguir la misma suerte que hoy los coloca como víctimas del narcotráfico. Entonces, esto es una lucha por los animales, por supuesto, pero creo que también allí que es una lucha por la memoria histórica del país, por el respeto de un símbolo. No es posible que un país destruya el símbolo que nos recuerda lo que no se debe hacer. Otros países los protegen, los mantienen, porque es el testimonio vivo de lo que no debemos volver a repetir como sociedad. Y deberíamos proponernos que ninguno de esos hipopótamos muera. Hay que tomar alternativas. Hay que buscar probablemente algún bioparque que se haga cargo de algunos. Y los demás, pues como país, hacernos cargo de ellos y buscar un área en un hábitat artificial, si se quiere, construido o reconstruido para ellos, para que puedan vivir, que no se multipliquen ilimitadamente. ¿De cuántos estamos hablando en este momento? Perdón. Aproximadamente de 100, porque nadie sabe cuántos hay, todos son aproximaciones. Unos dicen que 70, otros que 80, otros que 90, otros que 100, pero no hay, es que no hay un censo, y es otra cosa que le estamos pidiendo al tribunal: ordene que se haga un censo, que lo resolvamos. Querido Luis Domingo, creo que hemos hecho varios programas, pero no sé por qué. Yo creo que Leonardo, que está aquí, que padecimos cuando pensamos que se nos había caído la señal, porque ya nos ha pasado en otras circunstancias. Este es de los más bellos que hemos realizado. Y de verdad que qué hermosos seres humanos que tengan propósitos tan divinos como este, como la protección. Yo creo que alguien que quiera saber de la protección de los animalitos, de la protección de los seres no racionales, pero de los seres que merecen toda nuestra protección, nuestro amor, yo creo que tienen que ver este programa. Este programa lo vamos a compartir, creo que incluso lo voy a diseñar como video para que nos quede también como una muestra de lo que está pasando. No logro ver, no sé por qué, todos los comentarios, pero sí estaban preguntas, le escribieron desde Guatemala, desde Argentina, desde Casanare, en fin. No sé si Laura, si Lilia, si Leo tienen algún comentario para Luis Domingo, por favor. Doctora Liliana, un comentario final que no quiero perder en Claro, su no, sí. Les quería participar, si no lo han visto en redes, que la sentencia del oso Chucho, especialmente su salvamento, está haciendo historia porque está siendo llevada por Steve Weiss, director de Non-Human Rights Project, a la Corte de Apelaciones de Nueva York. Como pocas veces ocurre, nosotros vamos a esas cortes a traer ejemplos jurisprudenciales para resolver nuestros conflictos. Esta vez Colombia aporta una pieza judicial para ayudar a resolver una causa, la de un elefante que se llama Happy, que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Eso nos debe enorgullecer como comunidad jurídica. Producimos... Pero el salvamento de voto. Sí, el salvamento de voto. Sí, porque la sentencia es como otras sentencias que últimamente están saliendo de nuestra corte que me preocupan. Bueno, pero qué maravilla. Leo,
Laura, Lilia, me encantaría escucharlos. ¿Alguna pregunta? Nada. No, ¿me Lilia, escuchan? ¿Me claro, escuchan? qué rico. Sí, Lilia. Ay, no, pues gracias por esta invitación, por haber podido escuchar esta maravilla, mucho por hacer. Aquí en la región Caribe, mucho por hacer. Están los tiburones, está la Ciénaga Grande con toda su biodiversidad, están las abejas en la Sierra Nevada, porque de Minca, en Bonda, hay apiarios maravillosos, pero en riesgo por las fumigaciones, entonces hay mucho por hacer. Y aquí estoy yo también si pueden contactarme, si me quieren buscar para hacer algo con mis estudiantes, pues aquí estoy para contribuir. Felicitaciones para nuestro héroe, porque yo le digo a mis alumnos que nosotros debemos creer que se puede. Siempre debemos creer que se puede y que nosotros podemos hacer derecho, como dijo un gran maestro, nosotros podemos hacer derecho también. Entonces, gracias infinitas y sigamos en esta tarea. Sí, yo sí creo que que nuestro héroe está aquí. Maravilloso, me encanta de verdad. Laura, ¿qué tiene que decir esa generación que está arrancando? Y realmente escuchar ¿No escucho bien? todo ese trayecto que como defensor de los derechos, ¿me escuchan? Un poquito, a ver si ahora sí. ¿Ya me escuchan? Mejor. ¿Ya? Listo. Sí, lo que tenía por decir era, primero, me enorgullece mucho y realmente uno lo alienta a escuchar esos defensores y escuchar pues al doctor Luis cómo ha llevado esos procesos, realmente desde qué ópticas y eso es lo que necesita realmente ahorita esa nueva visión jurídica, ¿no? Esa nueva visión y cómo lo ha manejado jurisprudencialmente tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional es realmente un paso grandísimo que pues en lo que he investigado realmente en cuanto jurisprudencialmente pues ha habido un gran proceso, un gran avance, pero digamos que, no sé, ahí me genera la duda en la parte legislativa, de pronto también ese avance, no sé cómo lo ve el doctor Luis y es más que todo, cómo ha sido ese avance legislativo en respecto a esta temática, comparándolo con el avance jurisprudencial, de pronto. Pues Sí, creo nada, que sí, Luis. nuestro congreso es un congreso timorato, medias tintas, es un congreso inservible para los propósitos tan elevados y las necesidades tan apremiantes que tiene el país de hoy. Ellos viven en un mundo que la historia ya abandonó, en un mundo viven con los cálculos políticos de hace 30, 40 años, quieren regresarnos al Frente Nacional, cada vez que pueden nos polarizan, en fin. Pero en materia de legislación animal, pues no es la excepción. Lo medianamente valioso está en la ley 1774, donde recategorizaron los animales, pero nada cambió. La protección penal ya venía desde en 1989. Se hizo algún esfuerzo por parte de la Fiscalía, pero realmente Andrea, que es activista profunda, que es política profunda, y los demás que hoy nos están escuchando saben que los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Las corporaciones autónomas regionales no tienen funcionando los centros de atención, valoración y rehabilitación. Son una vergüenza total y absoluta. En Antioquia, Corantioquia tiene un sesno que desde 2017 entregó al zoológico Santa Fe, teniendo 4 meses, 3 años, no lo ha rehabilitado y no se les antoja, no se les da la gana de devolverlo a su hábitat. ¿Por qué? Porque prefieren estar en otras cosas, en burocracia, en otros temas. Y los desarrollos legales que se requieren no avanzan porque, infortunadamente, hay que decirlo, nuestros políticos pues no se eligen solos. Muchos tienen unas maquinarias
que están directamente asociadas a los sectores productivos que se aprovechan de los animales en su cadena de producción. Y evidentemente, pues esos desarrollos legislativos no van a poder avanzar a la velocidad que se requiere si seguimos en las mismas. Para celebrar desarrollos como los que se están dando en el Consejo de Bogotá, de la mano de Andrea, iniciativas fantásticas que han servido de ejemplo no solamente para la capital, sino que se están replicando a una velocidad vertiginosa en el resto del territorio nacional y que hoy son envidiadas por ciudades como Santiago de Chile en muchos aspectos, por ejemplo. Entonces, prácticamente se está haciendo, ¿qué es lo que pasa un poco con la justicia? Que es más fácil lograr grandes avances en centros de gestión judicial o administrativa locales, como pasa en Bogotá o como pasa con la sentencia de Clifford en Ibagué, que así no nos guste, hoy en el país hay dos casos maravillosos, uno en Ibagué y otro aquí en Huasca, donde han sido reconocidos las familias multiespecie. Que en ningún otro lugar ha sucedido eso. Y muy a pesar de nuestros honorables magistrados de la Corte Constitucional y de algunos de la Corte Suprema de Justicia y otros del Consejo de Estado, a los cuales les profeso mi más profundo respeto, pero de los cuales disiento profundamente de sus posturas jurídicas por resultar atemporales, se abren esos nuevos espacios. Falta legislar mucho. Por eso, insisto, es necesario que evolucionemos y llevemos a los animales en la Constitución, porque de lo contrario, la misma Constitución va a ser la talanquera que usan como usó la Corte, porque omitió leer la transversalidad de la Constitución ecológica para resolver el caso de Chucho, y lo mismo hace el Congreso, evita leer la transversalidad de la Constitución ecológica para no legislar. Fíjense que la Corte, desde la sentencia 666 de 2010, le dijo al Congreso que debía legislar sobre las excepciones del artículo 7º de la Ley 84 sobre toreo, coleo. ¿Qué ha hecho el Congreso? Absolutamente nada. Por el contrario, en el 2019, si mi memoria no me falla, profirió la famosa ley que declara el coleo como una práctica cultural. Y es fácil encontrar videos donde hay toros descaderados con piernas fracturadas en esa manga, tirados, gimiendo, llorando, y la gente borracha como si nada pasara. Eso es lo que tenemos. Y apreciada Laura, pues nada, tenemos la cuota inicial. Algo se avanzó en materia de testeo cosmético en animales, pero no ha pasado nada relevante. Seguimos igual, con una linda ley 1774, que se la pasan por la faja los jueces, las autoridades administrativas, las corporaciones autónomas no la cumplen, y seguimos en unos niveles de efectividad de la ley bastante limitados. Querido Luis Domingo, yo insisto que estos son los programas que a uno le dan ganas de vivir en medio de esta tragedia que estamos viviendo. Seres humanos como usted definitivamente nos dan fuerza, que a veces la perdemos todos en medio de todo lo que estamos padeciendo y sufriendo. Gracias de verdad por existir, gracias por lo que está haciendo tan hermoso, de verdad, que hoy me queda, mejor dicho, que además qué hombre tan generoso con el conocimiento, insisto, creo que todos los profesores de Derecho Constitucional tenemos que conocerlo, tenemos que conocer las sentencias, tenemos que seguir trabajando. Esto es algo que está impactando en América Latina, está cambiando el mundo definitivamente el trabajo que está haciendo, y yo lo que tengo es total agradecimiento de verdad por toda la generosidad. Gracias a Leo, a Lilia, a Laura, de verdad, gracias a todos. Luis Domingo, gracias. Que la vida me lo cuide, porque lo están necesitando muchos peludos por ahí, muchas peludas. Bueno. Sí, especialmente las peludas de la casa. También No, es. mentira, no. Doctora Liliana, gracias por la generosidad.
a todos por escucharme, a la Red Latinoamericana De Mujeres Constitucionalistas de América Latina. Agradecimiento profundo y cuando requieran de mis humildes servicios, estaré ahí disponible cuando me quieran invitar, con el mayor de los gustos y muy honrado de participar en este espacio. Maravilloso, Luis Domingo. Entonces, pues gracias. Vamos a terminar nuevamente con el disco que empezamos, querido Leonardo, que hoy sufrimos, pensamos que se nos había caído esto, pero bueno, es que ya nos pasó, ¿no? Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien podré maltratar. Jamás he visto nada igual o parecido. Aquí morimos por el natural, no por cazar sin sentido. Vivimos tranquilamente en nuestros hogares, luchando por sobrevivir y mañana quién sabe. Quizás enjaulados para placer de sus hijos, o como marionetas fustigadas en un circo, usados en experimentos de alto riesgo. Y para ser honesto, estamos cansados de esto. Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Soy igual que tú, igual que todos, al igual que siento amor, siento odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar. ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera. Mis guerras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo, decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen llegar. Miro atardeceres que nunca podrás mirar. Siento el aire tocándome al emigrar, sin fronteras que digan hasta dónde puedo pasar. Es incierto pensar que todo lo que tengo es consumible, desde mis tierras a mis ganas de ser libre. Asumible es el precio por luchar. No quedará nada del mundo que ves si no encontramos paz, más allá de un simple acuerdo basado en respeto. En una tierra iguales con mismo conocimiento del amor que nos lleve a olvidar el ego. Sin diferencias pues ambos también morimos con el tiempo. Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Crecerá el gobernante desde nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo. Hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar.